Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias a la organización del foro nuevamente por invitarme con esta charla supremamente interesante. Vamos a hablar un poco de escenario muy ligado al tema de biología molecular, de biología pura del virus, porque es lo que sustenta en parte los planteamientos que han surgido alrededor de las posibilidades de ofrecer, llamémoslo así, la cura para el VIH. En el camino voy a mostrar algunos datos sobre vacunas, pero obviamente con un enfoque que ya pasa a ser terapéutico más que preventivo, pero digamos que toca por los dos lados. Siguiente, por favor. No tengo conflictos de intereses con el tema que voy a presentar. Listo, entonces lo primero es, ¿por qué curar el VIH? O sea, lo tratamos con antirretrovirales, ya sabemos que en la farmacopea de la terapia antirretroviral han aparecido múltiples medicamentos que cada vez ofrecen mejores cumplimientos de metas, que además han venido mostrando mejores perfiles de efectos secundarios. Entonces, ¿por qué curar? Entonces, recordemos que a nivel mundial hay entre 33 y 36 millones de personas viviendo con VIH y se estima que por cada paciente infectado que recibe terapia antirretroviral hay 2 pacientes nuevos infectados. La mortalidad es significativa, para el 2015 fue de 1.1 millones de personas a nivel mundial. Y ese volumen de pacientes pues demanda atención, no solo en medicamentos, sino atención médica, hospitalaria. Ya vimos todo lo que tiene que ver con el proceso de envejecimiento en los pacientes con VIH, que implica escenarios de comorbilidad mucho más complejos, de polifarmacia. Entonces todo eso suma a nivel de costos. En Colombia, la mortalidad asociada a la enfermedad, según el DANE, reporta de 1991 al 2012 casi 40.000 muertos por la enfermedad. Siguiente. Entonces creo que hay ahí razones suficientes, eso sale malísimo, razones suficientes para pensar en que necesitamos la cura. Esta gráfica no sé por qué sale así con la resolución, pero bueno. Básicamente es para mostrar datos de la cuenta de alto costo, el carácter ascendente del número de casos registrados a nivel del país. Para el 2015, más o menos 62.000 casos. Siguiente. Esto es demostrando la distribución en rango etario de acuerdo al régimen al cual pertenecen los pacientes, régimen contributivo, subsidiado, los regímenes especiales y de excepción, pero miremos cómo el promedio de edad de los pacientes que fueron registrados para el 2015 corresponde a personas muy jóvenes, ¿no? Entre más o menos 35 y 50 años de edad en promedio. Eso quiere decir que nos estamos proyectando a manejar estos pacientes 2 o 3 décadas más, con todas las implicaciones que ya mencionamos de costos de tratamiento y atención. Siguiente. La transmisión sexual sigue siendo, digamos que la vía fundamental por la cual las personas se siguen infectando del VIH. Para los datos registrados en esta base de datos de Colombia al 31 de diciembre del 2015 correspondía al 83.12% de los casos, en el 14.5% desconocido, materno-infantil 1.7% y otras menos frecuentes como los accidentes ocupacionales, casos de abuso, transfusiones con porcentajes más bajos. Siguiente. Entonces, históricamente pues hemos venido aprendiendo de escenarios que surgieron a veces por casualidad. Entonces ya algunos recordarán estos casos que han sido reportados en la literatura de lo que yo denomino aquí los pacientes casi curados. En algún momento demostraron durante periodos largos de seguimiento que había ausencia de la enfermedad, pero posteriormente volvieron a recaer. Entonces recordemos el caso del paciente de Berlín. Se llamaba Timothy Brown, un paciente que con VIH fue llevado a un trasplante de células madre hematopoyéticas y se escogió un donante que era homocigoto para la deleción de 32 pares de bases delta 32 del gen CCR5. Recuerden que CCR5 es un correceptor que utiliza el virus para poder hacer su ingreso a los linfocitos T y específicamente los linfocitos T de memoria, que son la base de algo que vamos a ver más adelante, que es el reservorio viral y que es el principal obstáculo al momento de hablar de la cura. Entonces, este paciente estuvo 5 años post trasplante de médula ósea indetectable, pero posteriormente volvió a tener viremia. Los pacientes de Boston, de los casos de Boston, que también fueron pacientes con VIH, en este caso con linfomas, creo que esto murió. Hola.
con linfomas recurrentes, también llevados a trasplante de médula ósea, con un locus salvaje también para el correceptor CCR5, también recayeron, y el caso conocido del bebé de Mississippi, en Estados Unidos, un bebé hijo de una mamá infectada con VIH que nunca recibió tratamiento antirretroviral durante el embarazo, nunca tuvo seguimiento. Cuando el niño nace, dentro de las 30 horas de vida, empieza un esquema de terapia antirretroviral pleno con 3 medicamentos, y a pesar de que a los 18 meses también unos padres muy juiciosos suspenden la terapia antirretroviral, el niño se mantiene indetectable hasta la edad de 4 años. Ya vamos a hablar dónde encajaría el tema que vamos a revisar a continuación en este escenario en particular del Mississippi Baby. Entonces esto simplemente es para recordar el caso del paciente, el primero que se reportó con el trasplante de médula ósea, con el donante que portaba la deleción delta 32 para el gen codificante del correceptor CCR5. Siguiente, paciente que se sometió a quimio, radio, un esquema de acondicionamiento para trasplante de médula ósea, lo barrieron completamente de sus propias células madre hematopoyéticas y posteriormente recibió las células del donante. Tuvo, otra vez, yo creo que está como mal de batería, tuvo buenos resultados desde el punto de vista virológico e inmunológico, mantuvo su presión virológica completa, y adicionalmente mostró recuperación inmunológica, pero posteriormente recayó. Siguiente. Y el caso del Mississippi Baby, que ya lo mencionamos, un niño que recibió terapia antirretroviral desde las 30 horas después del nacimiento, se lo suspendieron a los 18 meses y posteriormente se mantuvo hasta que cumplió sus 4 años indetectable. Siguiente. Entonces, el tema desde lo básico, desde la biología del virus, ¿por qué no podemos curar? ¿Sí? Entonces, el gran problema se centra en algo y es en los reservorios virales. Cuando el virus del VIH entra e infecta las primeras células, las células T de memoria se convierten en el elemento del sistema inmunológico que establece genomas virales integrados que no generan virus infectantes, pero que pueden pasar a un estado de reposo en el cual se mantienen durante mucho tiempo. Ya vamos a ver adelante que hay otras células diferentes a los solo linfocitos T de memoria que también pueden jugar ese papel de reservorio de genoma del virus del VIH y además impactan en la medida en que pueden tener vidas medias más largas y por lo tanto pueden reactivar el reservorio más adelante cuando un paciente suspende el tratamiento por algún motivo. Estos virus que se integran a las células, a los linfocitos T de memoria, son virus competentes desde el punto de vista replicativo y cuando estas poblaciones celulares de linfocitos pasan del reposo a la activación, fenómeno que ha sido visto in vitro, pues nuevamente se recupera la capacidad replicativa. Entonces surge este fenómeno denominado la latencia, en el cual el virus se integra, pero no entra en actividad, sino que se duerme al interior de la célula y se ha estudiado en diferentes poblaciones virales, por ejemplo, hablando de los grupos de los herpesvirus, se ha dicho que la latencia es un estado reversible, no productivo del virus y que al parecer su principal función desde el punto de vista biológico es hacer evasión inmunológica. ¿Por qué? Porque sencillamente esa célula guarda el material genético, no expresa antígenos, no expresa proteínas, no expresa receptores y se mantiene alejada de la intervención del sistema inmunológico. Una explicación simple de la existencia del reservorio en VIH tiene que ver en mayor proporción con el tropismo que hay hacia esas células CD4. Siguiente. ¿Qué más condiciona, además de esto, a nivel celular que no podamos curar? Entonces, hay fallas del sistema inmune del hospedero. Todos sabemos que el paciente VIH, por toda esa serie de interacciones, no solamente a nivel de las poblaciones linfocitarias, sino de otras células, como las células presentadoras de antígenos, los mismos macrófagos, tienen problemas para reconocer las células infectadas y eliminarlas. Hay un estado de anergia inmunológica. Otras células, además de los linfocitos CD4, pasan a ser parte del reservorio, dentro de ellas macrófagos, astrocitos en sistema nervioso central, timocitos y las mismas células progenitoras hematopoyéticas. Diversos tejidos, además, en su estructura tisular, hacen que medicamentos como los fármacos antirretrovirales penetren pobremente o no lleguen a ciertos sitios. Entonces, mucosa intestinal, tracto genital, ganglios linfáticos y el sistema nervioso central se convierten ya a nivel macro, desde el punto de vista tisular, en santuarios al cual podemos tener pobre penetración de los medicamentos. Siguiente. Bueno, la gráfica no se ve muy bien, pero esto era para hacer referencia a esto que les decía de las poblaciones. Entonces, cuando recién arranca el problema de la infección,
el nicho fundamental que establece la latencia son estas células T, CD4 de memoria, pero en el camino se introducen otras poblaciones, otros grupos de células T de memoria e incluso macrófagos y células dendríticas participan. Y entre más larga sea la vida media de estas poblaciones celulares, 1 o 2 días o 1 mes o 9 meses, quiere decir que estas son capaces de mantener el fenómeno de latencia, incluso aunque, por ejemplo, como en los casos de los pacientes del trasplante de médula ósea, barramos completamente con las poblaciones celulares desde la médula, con que quede una célula dendrítica, por ejemplo, que mantenga un reservorio de DNA integrado, a los 9 meses puede volver a reactivar la infección. Siguiente. Entonces, la latencia, estos son conceptos digamos, de personas que han investigado alrededor del tema. En Estados Unidos hay grupos muy importantes, en Chapel Hill, en North Carolina, el doctor David Margolis, este doctor en San Francisco. Entonces, ¿cómo definen este tema de la latencia? Entonces, la verdadera latencia se define como el mantenimiento en el genoma del hospedero del DNA viral integrado, que es desde el punto de vista replicativo competente, pero transcripcionalmente silente. El hecho de que no haya transcripción es lo que protege a esa célula de la acción del sistema inmunológico. Y este otro autor, Leo Weinberger, que es un doctor también en virología, dice: la latencia está incluida en el virus como una estrategia para su transmisión exitosa a través de barreras mucosas, con su reactivación una vez las células inicialmente infectadas alcanzan un tejido más apto para su replicación. Entonces, literalmente es como hacer un caballito de Troya, ¿no? Se esconde mientras que se puede ubicar en sitios que pueden ser más favorables desde el punto de vista nutricional o desde el punto de vista, por ejemplo, de la intervención del sistema inmunológico. Siguiente. Y la latencia se complica, entonces ya sabemos, hay integración de material genético del virus, pero hay una latencia preintegración, y esto corresponde fundamentalmente a fragmentos de RNA viral, de transcriptos reversos que pasan a DNA proviral, incompletos, que no se integran, tienen una vida media muy corta, más o menos de un día a semanas, y tenemos latencia postintegración, que esta es la que es más duradera, es la principal forma del reservorio viral, y es la que realmente tiene que ver con las células CD4 activadas, que después retornan a un estado de reposo para mantener la infección escondida. Siguiente. Múltiples han sido los mecanismos a nivel nuclear, a nivel del genoma, que han sido descritos para explicar por qué el virus logra introducirse y logra mantener esa evasión. Entonces, ya hablamos de lo fácil que es a través del correceptor CCR5 para el VIH escoger como su mayor población, en este caso los CD4 latentes, pero hay características específicas, por ejemplo, de los sitios en los que los segmentos del DNA proviral se integran, que hacen que, por ejemplo, entre en un estado silente o durmiente. Además, se protege. El provirus se integra en zonas donde hay genes relacionados con la supervivencia de la célula y la proliferación. Entonces puede tener que ver que cuando la célula quiere mantenerse viviendo más en un estado quiescente, el VIH está pegadito, o cuando se activa y el VIH quiere salir, también inmediatamente arranca la replicación. Genes como como el MKL2 y el BAC2. Y hay material genético relacionado, por ejemplo, con factores moduladores de la transcripción, los ApoVex, que son enzimas de edición del RNA mensajero y que permiten restringir la expresión del VIH. En la medida en que no se expresa en algunos focos, pues sencillamente esa célula no es atacada y se mantiene viable. Siguiente. Otra triste gráfica que no se ve. Entonces, esto simplemente es para esquematizar esto que hemos hablado de cómo se establece. Entonces, primero se establece el fenómeno de latencia. Hay unas células que tienen diferentes destinos. Una vez entran en ese pool de células latentes, unas pueden entrar en apoptosis, otras mueren por el mismo efecto citopático del virus, pero hay otras que logran involucrarse en esos fenómenos de reposo y son las que finalmente van a favorecer ese reservorio a largo plazo. Y adicionalmente tenemos un problema, y es que a pesar de que queden en el reservorio, hay un impacto sobre las células que teóricamente desde el punto de vista funcional debían encargarse de retirarlas, que son las células citotóxicas y que entran en disfunción inmune y no son capaces de destruir tampoco estas otras células en reposo infectadas. Siguiente. Además del tema de si había latencia preintegración o posintegración, entonces hay dos temas que han sido analizados también a la hora de implementar estrategias terapéuticas tratando de barrer con ese reservorio viral. Y es que hay un reservorio superficial que en inglés lo encuentran como el shallow.
y corresponde a células infectadas que contienen provirus inducibles. Cuando la célula se activa, inmediatamente arranca la transcripción de ese provirus y nuevamente arranca el ciclo de replicación viral. Estos ya vamos a ver hablando de los temas de tratamiento, que es lo que se ha estudiado, pueden ser reactivados con lo que se llama agentes de reversión de la latencia. Entonces el reservorio superficial a través de ciertos medicamentos puede entrar en actividad. Entonces uno dice, pero ¿para qué lo quiero poner en actividad si lo que voy a hacer es replicar más virus, destruir más células? No, la idea es que en escenarios controlados la idea de reactivar estos reservorios es poder abrirlos a la acción del sistema inmunológico o a la acción de otros medicamentos, ¿sí? Y tenemos el reservorio profundo o el deep reservoir, que es el difícil. Son las células infectadas con provirus no inducibles. Estos no se activan con esos medicamentos que hacen la reversión de la latencia, y están además embebidos en sitios especiales de integración. Hay que recurrir a múltiples mecanismos de modificación de la transcripción genética, como metilación del DNA o modificaciones de las histonas, ya vamos a ver con qué medicamentos, para tratar de atacar este deep reservoir. Pero este reservorio profundo es el que es más difícil de controlar. Siguiente. Rápidamente lo voy a mencionar, ya a nivel de laboratorio y de la parte experimental se han buscado maneras de medir qué tan grande es el reservorio latente en un individuo X, ¿sí? Entonces hay métodos a través de cultivos, a través de PCR, siguiente. Algunos de los métodos, digamos que ha sido implementado como patrón de oro es el QVOA, que es un ensayo de sobrecrecimiento viral cuantitativo y se utiliza para medir el reservorio latente y competente. Han logrado a través de estas pruebas identificar cómo la vida media del reservorio latente en pacientes que reciben terapia antirretroviral supresiva puede ser de 3.7 años. Eso quiere decir que para poder erradicar el reservorio se requiere continuidad en terapia antirretroviral durante más de 70 años. Hay que tratar más de 70 años un paciente para decir que yo puedo erradicar una reserva celular de más o menos 10 a las 6 células en estado de reposo infectadas con VIH, ¿sí? Siguiente. Entonces, de la experiencia derivada de otros escenarios, particularmente el tema de la oncología, se empezó a aprender mucho alrededor del tema de la epigenética. Y esto tiene que ver con factores adicionales involucrados en la transcripción del DNA que pueden tener impacto a la hora de tratar de silenciar o bloquear genes que se consideran malos, ¿sí? En este caso yo puedo tener el DNA proviral metido en una célula y quiero bloquearlo para que nunca más vuelva a reactivarse. De ello, enzimas como las histonas de acetilasas, histona metiltransferasas y algunos genes de silenciamiento de provirus han sido estudiados para tratar de ofrecer intervenciones terapéuticas. Siguiente. Entonces, vamos a entrar en el tema de, bueno, y entonces, ¿qué se propone? O sea, ¿qué se puede hacer para curar? Entonces, esta es una propuesta muy sencilla en 2 ítems. Ahorita voy a mostrar otra que es un poco más amplia de 7 tópicos y está propuesta por la International AIDS Society. Entonces, dice que yo puedo tratar de garantizar la curación de 2 maneras, ¿sí? Una es la manera con la que manejamos otro tipo de agentes microbianos en la vida real y es tratar de esterilizar, es decir, destruir, erradicar, por ejemplo, un agente bacteriano, un agente fúngico, ¿sí? Entonces, una opción es eliminar todas las células infectadas por el VIH. Eso es una cura que esteriliza, ¿sí? Y la otra es tratar de establecer un escenario en el cual, estimulando ciertos aspectos del sistema de defensa o introduciendo células capacitadas ex vivo, desde afuera, puedo generar una inmunidad efectiva en un hospedero que me permita protección y o control vitalicio, aún en ausencia de terapia y aunque no haya erradicación completa. O sea, aunque yo, por ejemplo, no pueda tocar el reservorio profundo, el deep reservoir. Entonces, esto se llama una cura funcional, ¿sí? Entonces, de las 2 cosas vamos a hablar en la medida en que desarrollamos las estrategias. Siguiente. Entonces, a partir de como estos lineamientos se han revisado múltiples temas, o sea, el tema es muy amplio. Hay cosas que no voy a mencionar ya porque han ido siendo descartadas por estudios posteriores, por ejemplo, ácido valproico. Algunos estudios dijeron que sí, después otros estudios dijeron que no, que el impacto no era realmente significativo. Pero entonces, aquí algunos elementos prácticos. Entonces, uno,
El inicio temprano de la terapia para limitar el tamaño del reservorio latente. Eso, digamos, ya lo hemos dicho, las guías ya han adoptado el tema de la información ofrecida por el estudio Insight Start desde el punto de vista clínico, pero también es claro que entre más rápido empecemos en el escenario de la primoinfección, la terapia antirretroviral, más limitamos el tamaño del reservorio latente. Modificación genética de células CD4 del hospedero para hacerles resistentes al VIH. Y eso tiene que ver con introducir la terapia génica para alterar, por ejemplo, la estructura de los correceptores, como ya vimos. Si hay lesiones que alteran el CCR5 para que sea completamente resistente, pues eventualmente yo podría modificar genéticamente estos correceptores en las células CD4 para que no se puedan infectar. Reactivar las células latentes infectadas para facilitar su aclaramiento inmunológico. Eso ya lo vamos a ver, es un tema que se ha desarrollado también con unas líneas de aplicación farmacológica. Y el uso de enzimas o medicamentos para facilitar la digestión de porciones del DNA viral integrado. Simplemente si yo tengo un DNA que está ya pegado y embebido en el DNA del linfocito, con una enzima lo rompo, permito que se libere y eventualmente en algún momento puede haber activación inmunológica nuevamente para aclarar también esas células. O que hace parte también del planteamiento de algunos autores, bloquear permanentemente genes relacionados con la transcripción del DNA viral. O sea, introducir elementos de transcripción que simplemente se pegan y no permiten que se transcriba la secuencia que tiene que ver con el DNA proviral. Esto simplemente era para mostrarles algo, nuevamente la gráfica que no se ve, y es que los individuos en terapia antirretroviral poseen poblaciones de células efectoras capaces de aclarar especies virales dentro del reservorio latente. Ya lo dijimos, o sea, yo puedo tener un paciente en terapia antirretroviral durante muchos años y aunque no lo estoy viendo y obviamente siempre preocupa que no lo pueda hacer de manera completa, ellos siempre tienden a declinar el reservorio latente mientras que se mantengan en una terapia continua. Siguiente. Bueno, entonces vamos a entrar ya en el tema como de las estrategias y el tipo de medicamentos o de sustancias que se han propuesto en ese compendio o en ese constructo que se quiere proponer para tratar de procurar la cura. Entonces, inmunoterapia, entonces estrategia 1. Múltiples cosas, se ha hablado de infusiones autólogas de células CD4 modificadas para el CCR5, ya lo dijimos atrás, y hay varias pruebas en progresión a nivel de pacientes que se pueden consultar a través del clinicaltrials.gov. Adicionalmente, algunos investigadores, teniendo en cuenta que el 50% de las infecciones cuando los pacientes ya han pasado el escenario temprano al tardío, prefieren, o el VIH prefiere el uso del correceptor CXCR4, se han puesto en la tarea de dirigir sus esfuerzos a utilizar a través de técnicas de RNA y dedos de zinc el bloqueo o la modificación del CXCR4 con algunos resultados positivos ex vivo. Pero el tema con la modificación de los correceptores a nivel de las poblaciones linfocíticas es que probablemente para proteger completamente las células a través de esta terapia tenemos que generar un fenómeno de disrupción tanto de CXCR4 como de CCR5. Siguiente. Anticuerpos, entonces terapias con anticuerpos. Hay anticuerpos neutralizantes que pueden unirse a viriones y células CD4 infectadas. ¿Para qué? Simplemente para facilitar su proceso de aclaramiento por otras células efectoras, linfocitos CD8, citotóxicos, macrófagos, etc. Hay procesos de ingeniería de anticuerpos anti-ENF que por bioespecificidad o afinidad dual quimérica, no me pregunten qué es eso, las siglas DARTs, pueden favorecer el reconocimiento de acción de células CD8 específicas. Es algo así como editar las células CD8, ¿sí?, para que sean capaces en mayor proporción de reconocimiento de células infectadas y las destruyan, ¿sí? Una proteína muy importante, la PD1, que es la proteína de muerte celular programada, una proteína ligada al fenómeno de la apoptosis. Es una proteína que tiene un efecto muy importante porque previene la activación del receptor de células T. Si yo tengo células T que no tienen activación, no expresan su receptor, quiere decir que pueden hacer parte de esas poblaciones que llamamos parte del reservorio latente y se convierten en un problema para la erradicación de la infección. Entonces, obviamente PD1 se ha convertido en un blanco para tratar de eliminar este bloqueo y permitir que en los pacientes ya controlados las células del reservorio se activen para que ocurra un fenómeno de aclaramiento inmunológico. Entonces se han utilizado anticuerpos anti-PD1 que en estudios in vitro y en modelos ex vivo incrementan la actividad de células CD8 específicas. Específicamente lo han visto en modelo de virus de inmunodeficiencia simiano. Siguiente. Esta es otra estrategia que digamos que tiene amplia literatura al respecto. Se llama el shock and kill o también lo encuentran como kick and kill, ¿sí?
¿En qué consiste esto? Entonces aquí abordamos el tema que en algún momento lo toqué, y es el propósito de tratar de activar las células que están en reposo en el reservorio latente para que a través de otros mecanismos logremos el aclaramiento. Entonces aquí entramos a utilizar lo que se llaman moléculas conocidas como agentes reversores de la latencia. ¿Para qué sirven? Activan células del reservorio latente que al inducir la expresión de los genes del VIH tienen dos caminos: o expresan antígenos que permiten la acción de células efectoras como los linfocitos CD8 citotóxicos, o los mismos efectos citopáticos del virus terminan destruyendo ese reservorio de linfocitos que están en estado quiescente. En este grupo grande, llamémoslo así, de los agonistas reversores de la latencia, se han encontrado varios medicamentos. Agonistas PKC, que tienen que ver mucho con la vía del factor nuclear kappa B. La prostratina, se llama así, no tiene nada que ver con la próstata, creo, pero prostratina. Inhibidores de la histona deseatilasa, ya vamos a ver porque de estos hay varios medicamentos. Inhibidores de la metilación de histonas e inhibidores del bromodominio. Este escenario de reversión de la latencia al principio se creía, aunque han visto ya, digamos que en el escenario práctico que puede no ser así, no induciría nueva infección, en tanto el paciente se encuentra en terapia antirretroviral. Entonces la propuesta es que yo tener un paciente muy bien controlado al que expongo a la reversión de la latencia para permitir que esos linfocitos se activen, expresen antígenos y o los mate el mismo VIH, ¿sí? O los mate el sistema linfocítico CD8 o cualquiera de estas estrategias de inmunoterapia con anticuerpos neutralizantes, con linfocitos modificados por bioingeniería, termine de hacer la tarea, ¿sí? Las combinaciones de los agonistas han mostrado niveles variables de reversión de la latencia que en algunos estudios que hacen comparativos con el fenómeno de activación globales de células T son equivalentes. Siguiente. Eso era para mostrar, digamos, los sitios en los cuales a nivel de esta transcripción genómica ya hay múltiples medicamentos. Entonces, inhibidores de la parte básica de la transcripción, los modificadores de histona desacetilasa y metiltransferasa, y en el camino ya de la señalización hacia el RNA mensajero tenemos los medicamentos que llamábamos de PKC, bromodominio, y bueno, aquellos otros que no me acuerdo cuáles son. Siguientes. El disulfiram, otro medicamento que también ha sido planteado, es un inhibidor de la dehidrodesidrogenasa usada para el tratamiento del alcoholismo. En cultivos celulares vieron cómo la exposición a disulfiram permitía la expresión de genomas quiescentes, de genomas dormidos, como lo que estamos hablando con el DNA proviral del VIH. La reactivación de la expresión del VIH latente a través de la reducción de una proteína en particular que se llama la PTEN y a la activación de una vía de señalización AKT demostró con el disulfiram cómo había activación linfocitaria y expresión de antígenos relacionados con VIH. Siguiente. Los inhibidores de histona deacetilasa. Este es un campo amplio de estudio, varios medicamentos, borinostat, panovinostat, romidepsin, ha sido como el más potente in vitro, muchos de ellos con uso en patología oncológica, en el abordaje ya del tema epigenético del manejo del cáncer. El borinostat, por ejemplo, induce acetilación de la cromatina del VIH y permite la expresión de los promotores. Finalmente, los promotores son los que ayudan a disparar la transcripción. Induce producción viral ex vivo de la célula CD4 en reposo en pacientes que están infectados con terapia antirretroviral, y en principio los estudios ex vivo mostraban que no se producía activación de células ni sobreexpresión de correceptores, lo que era una preocupación en relación a la posibilidad de que pudiera también amplificar el fenómeno de infección y tuviéramos un efecto también contrario, porque al coger más células TCD4 volvería a tener el efecto reverso a lo que yo quiero, que es meter más células en el escenario del reservorio latente, porque ahí va a haber también poblaciones que pasan de estar activas a estar en reposo. Siguiente. Un estudio in vitro sugirió que romidepsin y panovinostat puede inhibir la respuesta T específica para el VIH. Esto les preocupaba, porque decía, además de que pueden reactivar el tema de la latencia, pueden tener algún impacto sobre la capacidad de los linfocitos T, que yo sí quiero que maten estas células infectadas, que son los CD8 citotóxicos, para poder aclarar la infección. Después algunos estudios han dicho que la dosificación en pulsos no altera la capacidad de estas células que nos importan, que son las células CD8 positivas y las natural killer, en reconocer y eliminar esas células latentes infectadas por VIH. Este es uno de los medicamentos que tiene su presentación comercial, se llama Zolinza, que es el borinostat. Siguiente. El panovinostat, este es un estudio publicado en Lancet HIV,
en un estudio clínico fase 1 o 2, poquitos pacientes, 15 pacientes, los reclutan voluntarios, les dan el medicamento y lo que observan es un ascenso en el RNA viral asociado a células no escindido en una magnitud de 3.5. 9 pacientes, además de estos 15, aceptaron participar en una interrupción voluntaria para mirar qué pasaba después, además, con el fenómeno del rebote viral, y encontraron que el tiempo promedio para el rebote viral era de 17 días, más o menos a las 2 semanas. El medicamento se considera que no tiene efecto sobre el tamaño del reservorio viral latente y obviamente lo que vamos a ir reforzando en el camino, debe plantearse su uso siempre en el contexto de terapias combinadas. O sea, aquí no estamos hablando de que esto ya es el pie pues para la cura, no, es una estrategia que se está planteando. Siguiente. Bueno, aquí no se ve, pero bueno, estos eran todos los grupos de los pacientes, todos blancos, todos bajo terapia antirretroviral, todos tenían un tiempo significativo de tratamiento antirretroviral y la gran mayoría de ellos estaban ya controlados y con recuentos de CD4 que eran realmente buenos. Siguiente. Estas son las gráficas para mostrar los cambios, qué pena que no se ve, pero básicamente es el crecimiento progresivo de la expresión del RNA viral a nivel logarítmico y en relación con la administración de los pulsos del medicamento semanal. Siguiente. También lo mismo, entonces la curva de concentraciones plasmáticas de la carga viral con relación al tiempo en días, y esto es en relación a la interrupción de la terapia antirretroviral en los pacientes. Bueno, entonces la primera estrategia ya lo dijimos, kick and kill o shock and kill, que es como despertar las células del reservorio latente para que salgan de su ocultamiento y permitir que una o más estrategias permitan que sean destruidas, ¿sí? Vamos con el tema del silenciamiento genómico, entonces esta la llamamos la estrategia 3. Ya dijimos la primera, pues la inmunoterapia, que tiene que ver con las células modificadas o el tema de anticuerpos. La segunda, el shock and kill, que es poner agonistas de reversión de la latencia, y la tercera, el silenciamiento genómico. Entonces aquí ya veníamos como en el camino. El silenciamiento genómico, ¿qué busca? Pues simplemente bloquear los sectores que permiten que haya transcripción del DNA proviral a nivel de las células. Aquí el tema es más complejo, es mucho más denso y está mucho más involucrado en la cuestión de genética y biología molecular. Entonces algunas modificaciones epigenéticas han sido estudiadas, principalmente basadas en el cuento de la metilación del DNA, y estos RNA pequeños que se llaman RNAs de silenciamiento de la transcripción de genes, ¿sí? Entonces probablemente este sea otro tema, y este está mucho más ligado al tema de la terapia génica. Siguiente. Entonces el cuento de las vacunas, como estamos hablando de cura, pues las vacunas aquí pueden tener un propósito diferente a solamente hablar de la prevención de la primoinfección. Aquí estamos hablando de vacunas que tienen impacto sobre el sistema inmunológico. Ellos, múltiples de los autores que pude revisar y que se encargan en los consorcios de estudiar del tema, dicen, bueno, se requieren vacunas que generen el mayor nivel de respuesta linfocítica CD8 específica para el VIH, que tengan capacidad contra epítopes virales conservados y que contribuyan a la habilidad de eliminar la infección persistente. Hasta donde puedo encontrar, pues no hay ninguna licencia de vacuna hasta el momento. Entonces, ¿qué formas se han utilizado? Virus completo inactivado, virus o proteínas recombinantes, vectores de DNA o presentación de antígenos autólogos, incluso por células dendríticas. Siguiente. Realmente no hay en el tema del impacto sobre el reservorio latente estudios que hayan medido el impacto de las vacunas, ¿sí? Perdón la redundancia. No hay un impacto sostenido, y en el mejor de los casos los autores que han evaluado las vacunas para el cambio sobre el reservorio latente han encontrado disminuciones transitorias y pequeñas en la frecuencia de replicación competente de ese reservorio. No hay pruebas de vacunas para intervenciones críticas en reducción del reservorio, y que tienen que ver con todos estos aspectos, el reconocimiento de epítope, la reducción de los bajos niveles de viremia que persiste después de lograr indetectabilidad en terapia antirretroviral o indetectabilidad parcial, o disminución en la frecuencia de infección de las células latentes. Siguiente. Algunas vacunas han avanzado, ¿sí? Ya vamos acá. Puntualmente, vacuna de citomegalovirus atenuado se ha utilizado como vector de genes del virus de la inmunodeficiencia simiana y han encontrado respuestas buenas con incremento de la capacidad de linfocitos CD8 citotóxicos, y se logra curación aparente en un 50% en el escenario de macacos. Vacunas con combinaciones de interleuquina 2 e interleuquina 7, estos han sido una serie de estudios
llamados el Eramune, y utilizando la combinación de interleuquina 12 e interleuquina 7 se observó expansión de células CD4 con reactivación parcial del reservorio latente, que es en parte lo que hemos mencionado con los agonistas de reversión de latencia, y mayor proliferación de células latentes infectadas. Ese es el problema en contra, porque esto es lo que no queremos, porque estaríamos haciendo el efecto completamente contrario. Siguiente. Anticuerpos monoclonales, también traídos de la parte del tratamiento de oncología para melanoma, tumores sólidos, el ipilimumab y el tremelimumab. Anticuerpos monoclonales que actúan contra la proteína 4 asociada al receptor del linfocito T citotóxico. Esto es una proteína que se incrementa como marcador de agotamiento linfocitario, o sea, cuando ya las poblaciones linfoides que tienen que controlar a las infectadas literalmente dicen ya no damos más. Entonces, este tipo de anticuerpos se han visto en modelos también in vitro y ex vivo que incrementan la expresión del RNA viral por las células T de memoria a través de un fenómeno de activación. Siguiente. Esta es una gráfica ya final como para resumir el proceso y en lo que se está trabajando, los linfocitos T con su fenómeno de preintegración y en cada sitio cómo podemos tener diferentes estrategias de intervención, hablando de la inmunoterapia, hablando de los agonistas de reversión de latencia, y la idea es que se deben combinar efectos para tratar de lograr algo. Siguiente. Nuevamente aquí tenemos el reservorio superficial, el reservorio profundo. Teóricamente el superficial lo podemos tocar con este shock and kill y después tenemos que ver qué hacemos con el reservorio profundo si utilizamos algún tipo de bioingeniería para un sistema de vigilancia inmune y además terapia génica para silenciar los genes que están involucrados y de esa manera lograr lo que proponen que sería cura funcional del VIH. Siguiente. Bueno, esto era para mostrarles toda la serie de estudios que habían sido publicados más o menos hasta 2013 y que tienen 2012-2013 que tienen todos estos componentes que revisamos en la presentación. Siguiente. Entonces, ¿qué conclusiones podemos tener? Entonces, dado los múltiples mecanismos que intervienen en la persistencia de la infección por el virus, no es probable que una sola intervención resulte en curación. Segundo tema, que los estudios de estas características requieren de un monitoreo extenso de tejidos, muestras, para mirar el tema de reversión de latencia, disminución del reservorio, y muchos de estos escenarios no son viables desde el punto de vista de ética o de intervenciones a nivel de poblaciones humanas. Por eso, gran parte de la experimentación proviene de modelos animales o modelos en cultivos, modelos ex vivo. El abordaje planteado implica la activación del reservorio latente como digamos, principal fenómeno para esterilizarlo y después utilizar mecanismos inmunes que pueden ser pasivos o activos que logren el control definitivo a largo plazo. Realmente ninguno ha demostrado un impacto significativo hasta el momento. Y muchos de estos estudios han sido traídos de la inmunoterapia del cáncer, siguen, ¿sí? Y algunos han estado evaluando ya poblaciones mixtas y se obtienen de poblaciones mixtas de los mismos pacientes VIH que empiezan a manifestar patología oncológica y reciben medicamentos relacionados con la patología oncológica que ya a ese nivel han demostrado su utilidad tanto desde la ciencia básica como a nivel clínico y bueno, ahí se siguen proponiendo. Entonces, ibrutinib, talidomida son otros medicamentos que han entrado ahí en juego. Siguiente. Y listo. Muchas gracias.